Filipenses capítulo 1, verso 21. El apóstol Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hoy vamos a ver este capítulo 1 de esta carta a los filipenses y la gran enseñanza que tiene para nosotros. Este debe ser la confesión de un cristiano. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia porque tenemos vida eterna. Nuestra vida está escondida en Dios a través de Cristo y Él nos ha dado vida eterna, como lo dice la Biblia. En la carta a los filipenses encontramos 104 versículos. ¿Cuántos dije? 104. Pero fíjense qué magnífico. 51 veces aparece el nombre de Jesús o el título del Señor. ¿De qué estaba yo en el corazón de Pablo? De Cristo, de Jesús. Por eso él puede expresar estas palabras: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir todos los días, la vida cotidiana, nuestras metas deben de estar en Jesucristo. Nuestros deseos deben de ser agradar a Dios a través de Jesucristo. Quiero compartirles aspectos de santidad de la carta de los filipenses. El versículo 1 y 2 son los saludos de Pablo a la iglesia de los filipenses. Filipos era una ciudad real donde vivían los magistrados del Imperio Romano. Era una ciudad donde llegaron a vivir los emperadores y por lo mismo era una ciudad muy visitada, muy diferente a las demás, y ahí había iglesia, ahí había una iglesia cristiana. Por eso es que es carta dirigida a los filipenses. Esta carta es conocida como la carta del gozo, donde Pablo expresa de una manera contundente el gozo del Señor en el creyente. Con ese gozo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y así debe de estar lleno nuestro corazón, de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Entonces vamos a ser más dichosos de lo que imaginamos ser. Aquí está el sentido de la enseñanza, ¿verdad? Si nosotros nos compenetramos en la palabra de Dios, pues nuestra vida va a ser diferente día a día, más parecidos y semejantes a Jesucristo. Y en el verso 1, en los saludos, Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si ven ustedes, aquí dice: a todos los santos en Cristo Jesús. Esta es la tercera enseñanza que estamos hablando de los santos, de la santidad. A todos los apartados por Dios para vivir con un propósito. A todos los santos que están en Cristo Jesús. Nos habla de nuestra posición. Ya tenemos esa posición, porque ya fuimos lavados, ya fuimos santificados, ya fuimos justificados por el Espíritu de Dios y en el nombre del Señor. Así es que la vida de cada creyente es como la de Pablo. Pablo viene a ser un modelo de creyente. Pablo viene a ser un ejemplo para muchos de nosotros y para cada generación Pablo ha sido un ejemplo. Entonces, en toda esta carta encontramos, como les decía, 52 veces el nombre de Cristo y mucho del gozo. Ahora, Pablo estaba en una cárcel, o sea, no era fácil. Si las cárceles de ahora son terribles, imagínense las de aquel tiempo. Pablo estaba preso. Pero el hecho de que Pablo estuviera preso no le impidió seguir siendo apóstol. Él no dijo: ya se acabó mi ministerio, ya se acabó la vida, sino él, dependiendo de Dios, seguía ministrando a la iglesia. Era un hombre que se puso a escribir. Mandó 14 cartas a la iglesia de ese tiempo. Tal vez más, pero solo 14 encontramos en el canon que tenemos, ¿verdad? Y cada una de las cartas, pues él habla de una experiencia muy particular. Todas las cartas de Pablo son diferentes.
Por ejemplo, aquí él hace mucho énfasis en el contentamiento de los santos, en estar alegres, en no molestarnos por los grandes problemas. Los problemas van a venir, pero nosotros debemos tener una actitud de triunfadores, porque Dios va a usar los problemas para que nosotros crezcamos y llevemos la obra de Dios adelante, como lo vamos a ver a lo largo de este pequeño estudio de Filipenses 1. Así es que nadie te quita tu posición. Él habla a gente que conoce a Dios, que conoce a Cristo como Señor. Dice a todos los santos que están en Filipos, y podemos decir a todos los santos que están en cualquier lugar, porque esta palabra es la misma. Es como si Pablo hubiera escrito para todas las generaciones. Así es que tenemos una posición privilegiada. Para Dios, ¿qué somos? Santos. Esa es la realidad. Dios te ve como a Cristo. Esa es la realidad. Dios no nos ve como queremos vernos, porque nosotros constantemente, si no estamos llenos de la palabra, nos vemos fracasados, nos vemos diezmados, nos vemos infelices. Pero para Dios tenemos una posición en Cristo, santos y eternamente para siempre, bendecidos, eternamente bendecidos. Y en el versículo 3, vean ustedes la actitud de Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes. Rogaba ¿cómo dice? Con gozo por todos ustedes. Pablo tenía en el corazón la iglesia, rogando con gozo por todos ustedes y contento por lo que dice, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo sabía a través de los informes que la iglesia iba caminando bien. Yo creo que llegaban los hermanos y decían, mira, esta semana se agregaron otros 50 o se agregaron otros 100, la iglesia sigue creciendo. Y Pablo decía, y el hermano fulano que le di el mensaje, él sigue ahí. Es más, él ya está predicando, seguro que eran las noticias que Pablo recibía. Por eso dice, por su comunión con el Evangelio. La palabra comunión viene de una palabra que en griego es koinonía, que significa compañerismo cristiano, amor mutuo. Comunión en el Evangelio significa de gente que llega a la iglesia y se queda. Esa es comunión, gente que abraza el Evangelio y forma parte de una congregación, así como eran los filipenses. Entonces dice, por su comunión en el Evangelio desde el inicio hasta ahora, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de hacer si queremos alcanzar la estatura pues que Dios tiene para nosotros, ser parte de una iglesia local. Si somos visitantes ocasionales, no podemos crecer, esa es la realidad. Es más, la vida misma te saca de la jugada y vas a andar como bola de billar de un lado para otro, golpeado y principalmente golpeado. Cuando el Señor te llama es para una bendición grandiosa que tú vas a ir experimentando en el transcurso de las semanas, en el transcurso de los meses, porque el Señor empieza un trabajo con cada uno de nosotros, como lo vamos a ver. Dios empieza de una forma tan amorosa a quitar todo lo que estorba para que tú vivas una vida bendecida, una vida dichosa. Entonces el apóstol Pablo les anima a seguir en esa comunión. Por eso es que los felicita por su koinonía, su compañerismo el uno con el otro a través del Evangelio. Y dice, desde el primer día hasta ahora. Verso 6, dice Pablo, estando persuadido de esto. Convencido plenamente, esa es la palabra persuadido. Estando persuadido que el que comenzó en ustedes la buena obra, Dios hace la buena obra. ¿Qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si entramos en un proceso de enseñanza, de aprendizaje y cada día pues más perfecto. Dice, eso es lo que dice esta escritura. Plenamente convencido, ¿verdad? Persuadido que el que comenzó en ustedes la buena obra la llevará hasta la perfección, hasta el día final, para que se entienda. Entonces muchos nos graduaremos, por aquí cerramos nuestros ojitos y ya nos graduamos. Entonces debemos de graduarnos bien, en fidelidad, ¿verdad? Ser fieles a Dios con todo nuestro corazón.
Y en este acontecer o en este contexto, el apóstol Pablo, vean sus entrañas, cómo me es justo sentir esto de todos ustedes, verso 7, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Este pasaje nos enseña que Pablo no se está lamentando, es que estoy encerrado y tengo necesidades y nadie viene a verme, sino Pablo ve la vida ¿cómo la ve? Con propósito. Él dice, Dios va a hacer algo. Él anima a la iglesia. Yo creo que fue tanta bendición la que recibió la iglesia a través de estas cartas, que vemos que el evangelio se expandió rápidamente por todo el imperio romano. Realmente, hermanos, fueron pocos años. En 40 años el evangelio alcanzó toda el Asia Menor, toda Europa. El imperio romano trató de destruir el cristianismo porque lo veían un problema de seguridad nacional, porque adoraba a Jesucristo. La gente decía Jesucristo es el Señor y los romanos decían César es el Señor. Pero el imperio romano no pudo destruir el cristianismo ni el judaísmo. El imperio romano, 3 siglos y medio y se fue al piso, y solo quedó lo que ves en el mapa de Europa, una pequeña tierra ahí de forma de bota Federica. ¿Sí? ¿Cuántos han visto el mapa? Ahí se aparece Roma, ¿verdad? Fue todo lo que quedó del imperio romano. Fue un imperio tremendo, gobernaba toda Europa. ¿Saben qué trajo la ruina del imperio romano? El cristianismo empezó a sacudir las estructuras de la impiedad, y lo que es impío un día se cae. Este es un principio. La impiedad no puede durar mucho tiempo. A través de la obra de Dios, a través de la iglesia, toda impiedad no durará. Así es que el mensaje nos enseña que debemos de perseverar. Nosotros como cristianos tenemos propósitos de Dios. Cambiar esta ciudad es un propósito. Que las ciudades sean cambiadas y transformadas por el poder de la palabra. Si Dios cambió nuestras vidas, pues muchos de nosotros éramos delincuentes, vivíamos mal. El Señor nos sacó de ahí. Delincuencia en el sentido de que violábamos las leyes, ¿verdad? Nos sacó de ahí y nos trajo a ser siervos de justicia para gloria de Él. Así es que esta carta nos lleva a entender el propósito de Dios. El vivir para nosotros es Cristo. Se refiere que cada meta de la vida debe estar centralizada en Jesucristo. Cada meta de nuestra vida. O sea, si tú haces un estudio de tu vida, tus metas, tus propósitos y todo lo que conlleva esto, o sea, tu familia, tus finanzas, tu trabajo, tu vida social, tus diversiones, todas tienen que casar ¿con qué? Con el plan de Dios, con el plan de Dios en Cristo Jesús. Para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia. ¿A qué se refería Pablo? Yo voy a morir cristiano. Yo no voy a salirme, yo no voy a retroceder, yo no voy a renunciar a esta grande bendición, a este llamado que Dios me ha dado. A eso se refiere Pablo. O sea, Pablo es un hombre que aquí ya había vivido 30 años en el Señor y Pablo sigue adelante. Entonces la enseñanza para nosotros pues es imitar a Pablo. En el verso 7 él llama a un trabajo a la iglesia. Dice, ¿cómo me es justo sentir todo esto de vosotros por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio? Todos ustedes son participantes conmigo, ¿qué dice? De esa bendición. Entonces la iglesia tiene esa bendición, esa encomienda. Somos llamados para hacer la defensa y confirmación ¿de qué? Del evangelio, a través de nuestras vidas. No somos de los que retroceden, dijo el escritor a los hebreos, sino somos de la gente que se queda, ¿verdad? La vida estable de un cristiano es cuando sigue adelante, no es un visitante ocasional. O sea, el Señor Jesucristo es el Señor de su vida. Este es el cambio transformacional más grande que puede tener una persona y que le va a cambiar la vida para siempre. Así es que si tú ves aquí no hay
que bueno, me siento en una banca. Todos somos llamados a extender el reino. Por ejemplo, aquí oímos, hay violencia todavía, y la va a haber mientras no crezca el cristianismo. Hay mucha violencia todavía escuchamos cosas terribles, hermanos. ¿Qué va a acabar con la iniquidad y con la impiedad? El evangelio de Jesucristo. Entonces debiéramos nosotros entender el gran trabajo que tenemos. Pablo, él sabía el trabajo que había, por eso se puso a escribir cartas, ¿verdad? Se puso a hacer lo que Dios le había dado como talento. Y con esas cartas se ha conquistado millones de almas. Yo creo que uno de los más ganadores de almas, claro, todos los apóstoles. Pero me atrevería que uno de los mayores ganadores de almas, pues es Pablo a través del evangelio. Realmente él ha hecho grandes cosas a través de estas cartas. Y así es que ningún cristiano puede decir, pues que yo no tengo nada que hacer. Dice, ustedes son participantes conmigo. ¿No dice así? Todos participan conmigo en la defensa y confirmación, ¿qué dice? Del evangelio. Entonces, ¿cómo lo confirmamos? Somos fieles a Dios. Hablamos por aquí, hablamos por allá. Somos fieles a una iglesia local. En otras palabras, Pablo está diciendo, sigan adelante, no deserten. Tenemos la victoria. En las oraciones del Antiguo Testamento, un salmo, creo que Salmo 68, el salmista dijo, Señor, líbrame de la mano del impío, de la mano del violento y perverso. Qué buena oración, ¿no es así? Debemos de saberla de memoria y aplicarla, porque Dios escucha la oración. Para nosotros, en nivel iglesia, podemos orar a la iglesia, Señor, libra, pero no nos quedamos en la oración, sino vamos a compartir el mensaje. Por eso es la internet, es la radio, usamos los medios que podemos usar. Persona a persona para atraer a la gente al conocimiento de la verdad. Hermanos, la iglesia está creciendo en México, la iglesia cristiana. Poco a poco la iglesia imperceptiblemente se está levantando la iglesia. Amén. La iglesia está caminando en una dimensión de fe mayor a la de hace a lo mejor 40 años. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque hay crecimiento. La iglesia sigue creciendo en cada lugar. Y no es porque los predicadores sean buenos, sino porque la palabra de Dios hace el trabajo. ¿No es así? Es la palabra. Nosotros somos instrumentos. La palabra soltada en el poder del Espíritu Santo pues hace maravillas. La palabra cautiva el corazón. Tú no te acuerdas mucho de lo del predicador como de lo de la palabra que va directa al corazón. Así es que cada uno de nosotros somos llamados a este trabajo. Ahora, en Filipenses 1:10 el apóstol Pablo, desde el verso 9, dice, y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esa es la iglesia es un oasis en un desierto, es como un oasis de amor. Aquí lo dice, y esto pido en oración, que vuestro amor, la palabra amor es ágape, abunde aún más y más, dice, en ciencia y en todo conocimiento. La palabra ciencia es como discernimiento, o sea, entender cómo puedes aplicar el conocimiento de Dios. La palabra conocimiento es conocimiento revelado. Entonces, que podamos discernir hacia dónde aventamos la red, ¿no es así? La motivación, el amor. ¿El amor a quién? A Jesucristo. O sea, la iglesia debe ser inteligente para ganar las almas, para atraer otros al conocimiento del Señor. Esto es lo que va a cambiar nuestra colonia, nuestra ciudad, nuestro entorno, nuestros gobernantes. Hay una queja últimamente de los gobernantes, ¿no? Que se enseñorean de la gente que menos tiene. Eso está pasando aquí en la ciudad. Entonces, ¿quién puede tener la autoridad para decir párate? La iglesia, amén. La iglesia de Cristo, o sea, con la autoridad de la palabra, podemos decir, oye, trate bien a cada gobernado. Quieren desaparecer a las personas que venden en el mercado, que viven ahí, vendiendo ahí, pues a las afueras del mercado. Vamos a darle una apariencia a la ciudad diferente. Pues yo no creo en esto, ¿verdad? Toda la gente tiene derecho a trabajar honradamente. Entonces, dar soluciones, bueno, no puedes vender aquí, pero puedes vender por acá.
¿verdad? Pero no lo vemos. ¿Quién puede cambiar esto? La iglesia, a través de la predicación del evangelio. Esa es la realidad, porque los gobernantes también deben de conocer el evangelio. Así es que, como te decía Pablo, aquí le dio el mensaje a los gobernantes. ¿Dónde estaba? En Filipos. Y vamos a ver más adelantito que aún dice, aún se han hecho patentes mis prisiones en Cristo en todo el pretorio. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En el versículo 10 de este capítulo 1 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. O sea, el deseo de Pablo es que todos los cristianos fuéramos aprobados. Si viniera un examen, tú fueras aprobado. Ese es, dice, para que aprobéis lo mejor. A eso se refiere, que podamos ser sinceros, gente que de veras estamos viviendo, como Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo. Entonces, aquí Pablo está diciendo, hermanos, ustedes han dejado la insensatez y ya han abrazado la verdad. Entonces, cuando seguimos la verdad de Dios, nuestra vida va a cambiar, nuestra vida va a ser transformada. Un proverbio 19:3 nos habla, ¿verdad?, de que a veces la gente culpa a Dios de los males. Y no es así, o sea, la insensatez del hombre es la que causa los problemas. ¿Por qué tenemos violencia en esta ciudad? Por la insensatez de muchos hombres. Esa es la realidad, gente que no considera sus acciones o lo que va a hacer. Vean lo que dice este pasaje de Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Entonces, ¿por qué está escrito aquí? ¿Por qué lo escribió Salomón? Para que seamos sensatos. ¿Qué estamos haciendo? Que no le echemos la culpa a Dios del resultado. Si las cosas salen mal es porque lo quisimos hacer conforme a nuestra propia forma de ver o de pensar. Pero algo te digo, si tú haces las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, pues todo te va a salir bien. ¿Quién lo dice? Pues lo dice la palabra, Salmos 1, Josué 1:8, ¿verdad? Salmos 1 dice que mientras el hombre se deleita en la ley de Jehová y hace de ella su delicia, pues todo lo que hace prosperará. Entonces no es insensato. Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca esta palabra, sino de día y de noche meditarás en ella para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Entonces, hermanos, estamos en un estado de bendición. Cada cristiano, si tú dices, para mí el vivir es Cristo en cada aspecto, para mí vivir la vida matrimonial en Cristo es mejor. La vida del negocio, ¿en quién? En Cristo. O sea, tenemos que analizar, hagamos lo que hagamos. Si hagamos cualquier negocio, hacemos pantalón, reparamos zapatos, qué sé yo, aquí tenemos algunos industriales, ¿verdad? En el caso que yo todavía hago gelatina, bueno, pues me esfuerzo para que si llegan a las manos de Jesucristo, oye, pues están ricas, ¿no? Tienen leche y no le estamos metiendo materiales de quinta calidad, sino estamos metiéndole pues lo mejorcito, ¿no? Lo mejor. Claro, van a decir, es que está un poquito alta de precio. Bueno, pues sí, pero tiene materiales de primera calidad. Entonces, el vivir en Cristo significa checar todo lo que hacemos, glorifica a Dios y todo aspecto de la vida. Le decía a las niñas que estaban en la mañana, niñas jóvenes, ten cuidado, o sea, están en edad casadera, pues ten cuidado, o sea, cuida tu vida, guía tu vida de acuerdo a la palabra de Dios. No te dejes guiar por las emociones o los sentimientos, que tu vida sea guiada, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y les decía que no te engañen, porque a veces dentro también de la iglesia se mete lobo, ¿no es así? Y dice, ¿de qué se viste el lobo? De oveja, ¿verdad? Para robar a las ovejas. Y yo sí se los dije, no te vayas a casar con un golpeador, uno que te esté lastimando y te esté maltratando. No vale la pena.
Y les digo lo mismo. Y si el pastor te dice no, es que es no. ¿Por qué? No es que el pastor se quiera meter en tu vida, pero el Señor nos da discernimiento. Nosotros, yo lo he experimentado, Dios me da discernimiento. Luego hay cosas que digo, hay cosas que se ven y yo no lo digo, que cuando la persona lo tiene que saber para decir párate, o sea, no es por ahí. Pero a veces digo, no, creo que es mi carne, y no era mi carne, ¿era quién? Era el Espíritu de Dios hablándome para llamar la atención. No le dije, ¿verdad? O sea, no lo exhorté. Entonces, la palabra de Dios hace un cambio tremendo, pero debemos amarla así como Pablo la amaba. Si ven, esta carta nos habla, Pablo estaba enamoradísimo, ¿de quién? De Jesucristo, ¿sí? Dice, por amor del cual lo he perdido todo, eso lo vamos a ver más adelante, y lo tengo por basura y ganar a Cristo. 52 veces en la carta menciona el nombre del Señor. ¿De qué estaba lleno Pablo? De Jesucristo. Eso cambia la vida. Y si niños jóvenes empiezan a caminar en este conocimiento y aplican la palabra, van a ser más dichosos que todos nosotros. Amén. Ese va a ser mi galardón como pastor, de ver generaciones bendecidas, más bendecidas que la generación que iniciamos. Porque la primera generación pues, todavía traíamos muchas ataduras, ¿no es así? Pues de la primera generación, yo soy de la primera generación de mi familia. La primera generación y viene la segunda, pues la tercera va a ser mucho mejor, más libre, porque el Señor ha quitado muchas ataduras. Pero te digo, no, aquí no hay que ser visitante. Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Vivo para quién? Para Cristo. Esa es una realidad si queremos la bendición. Y en el versículo 12, fíjense qué interesante, Pablo no dijo, bueno, es que estoy sufriendo aquí los problemas de los presos, la incomodidad de la cárcel, porque las cárceles son incómodas, ¿verdad? O sea, por lo que vemos son cosas terribles. Bueno, pues la gente no ha cambiado mucho, la cárcel es terrible. Pero Pablo es lo que dice en el versículo 12 de este pasaje, capítulo 1, dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Él no está hablando porque la iglesia sabía. Él estaba preso. Ustedes saben que Pablo salía de la cárcel y lo volvían a meter. Así fueron los apóstoles, ¿verdad? Ustedes se acuerdan cuando él llegó a Filipos y predicó el mensaje y lo llevaron a la cárcel. El carcelero de Filipos le puso cadenas y le puso en el cepo. Y dice que ahí estaban, él y Silas estaban orando a Dios, cantando himnos, cuando vino un temblor y se sacudió la cárcel en plena madrugada y viene el carcelero, se abrieron las puertas pensando que los presos se habían salido y se iba a suicidar. Y dice Pablo, no te hagas daño, aquí estamos todos. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Hermanos, el mensaje llegó como flecha, ¿verdad? Es el mensaje. Y el carcelero fue cambiado para siempre, jamás. Maravilloso, ¿verdad? No le dijo Pablo, bueno, porque dijo, me quiero bautizar. Bueno, espérate, vamos a esperar 2 meses y a ver si aguantas la doctrina. No, ¿qué hizo? Inmediatamente, y así debe de ser. Si alguien ha creído y dice, me bautizo, lo vamos a bautizar inmediatamente, porque la salvación es de Jehová. La salvación es de Dios. Por eso es que Pablo dice, las cosas que me han sucedido, no se está quejando, lo golpearon. Si tú ves la historia, lo golpearon, le dieron varios azotes, 3 veces fue azotado con varas, según Tesalonicenses. Pero Pablo no se está quejando, dice, las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿qué dice? Para el progreso del evangelio. El evangelio se dio a conocer porque fue llevado a un lugar donde estaban todos los magistrados del imperio. ¿Dónde era? Filipos, ¿sí? Entonces todos, y ese el revoltoso Pablo pues está encerrado. ¿Y por qué lo están
¿Por qué está siendo juzgado? Pues anda de escandaloso. ¿Qué predica? Pues predica a un tal Jesucristo. Y llegó el mensaje a toda la gente. Por eso se dice que eso redundó en bien. Nos enseña algo. En nuestra vida hay cosas que pues no nos producen de momento pues una sensación agradable. Dios las puede usar para bien. Amén. Dios las va a usar para bien, es una realidad. Por eso Pablo pone en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Así es que Pablo se mueve en la perspectiva de Dios. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado o han traído como consecuencia más progreso del Evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ellos pensaron que me habían hecho mal. Bueno, pues recibí unos cuantos golpes, pero el Evangelio se extendió, se predicó con más poder. Y nos vamos al versículo 13. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás de los filipenses. De manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. ¿Cuáles prisiones? Él no se está quejando de la cárcel física. Dice que él es prisionero ¿de quién? De Cristo. Esa es la realidad. Lleva esta enseñanza. Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Pretorio viene de pretor. El pretor era el juez, eran los magistrados y la gente que trabajaba en los juzgados. Dice, y a todos los demás seguramente iban con los archivos, llevaban archivos y traían archivos para juzgar a Pablo. Y Pablo les dio el mensaje a través de estas llamadas que le hacían al apóstol Pablo. Y dice el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es lo que hace Pablo. Él, te vuelvo a repetir, está en una cárcel donde a lo mejor nosotros hubiéramos dicho, ya se acabó todo. Pablo dice, no, yo no me voy a derrotar, yo voy a seguir adelante. Amén. Y yo creo que nos habla nuestra vida. O sea, vienen problemas y a veces decimos, no, pues ya no voy a la iglesia o ya aviento el arpa. No, es lo peor que puedes hacer. Tú tienes que seguir fiel a Dios con todo tu corazón. Al final vas a tener la victoria. Acuérdate de mí. Al final vas a tener la victoria. Lo dice la palabra y te lo digo yo por experiencia. Hay cosas que yo digo, Señor, ¿cómo las vas a resolver? Yo no sé, no entiendo. Pero Dios te lleva a esperar, ¿sí? Como dice Salmos 40, en Jehová esperé y Él trajo la respuesta. Entonces Dios trae las respuestas perfectas y somos fieles a Dios. Tenemos que seguir con la comunión en el Evangelio desde que comenzamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos vayamos. Nosotros no somos de los que desertamos, sino que llegamos para quedarnos en el reino de Dios para siempre jamás. Este va a ser la diferencia. Así es que en este contexto vamos al versículo 21, con el que empezamos, dice el apóstol Pablo, porque sé que desde el verso 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Está diciendo en el contexto que la iglesia orara por él. Verso 20, conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O sea, Pablo dice, en nada seré avergonzado. Es la realidad de un creyente. Mientras eres fiel a Dios, nunca serás avergonzado. Amén, cristianos. Y puedo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que, hermanos, tenemos una mina de oro en este libro, debiéramos leerlo. Son aspectos de santidad práctica. Está hablando a la iglesia de ser fiel, de vivir para Dios, de ser fieles en todo.
adornando la doctrina del Señor. ¿Cuál va a ser la diferencia en el futuro? Un cambio como lo hubo en ese tiempo, en aquellas tierras. Te digo, el Evangelio alcanzó todas las naciones de ese tiempo. Realmente es asombroso que en 40 años el Evangelio corrió en todo el Imperio Romano. No había internet, ni había equipos de sonido, ni había periodistas. Eran puros predicadores nacidos de nuevo, con un celo y un corazón cambiado por el Señor, que amaban a Jesús, amaban a Cristo y querían que Jesucristo fuera glorificado. Esa es la realidad. No ha cambiado mucho la meta. Nosotros somos llamados a hacer estos cambios, permanecer en el Señor para siempre. Así es que graba este mensaje en tu corazón. Para ti, para mí, el vivir es Jesucristo. No es otra meta, no es vivir para el dinero, no es vivir para tus propósitos, sino el propósito es el del Señor. Lo demás viene por añadidura. Dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. Yo te doy un consejo, no hagas provisión para ti. Deja que el Señor, tú sé fiel con Dios. Porque a veces pensamos, bueno, voy a hacer un negocio y bueno, yo voy a provisionarme. Hermano, no. Deja que Dios te guíe, ¿no es así? Porque decimos, no, primero yo, no, primero el Señor. Primero el Señor, esa es la realidad. Entonces debemos de aprobar lo mejor, dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean, ¿qué dice? Sinceros e irreprensibles. Esa es santidad. Hemos hablado de santidad y es la tercera o cuarta vez. Entonces que aprobemos lo mejor a fin de que seamos, dice, sinceros. Cuando hablamos que alguien es sincero, significa que es transparente. ¿Qué más? Muy bien, transparente. ¿Qué más? Otro sinónimo de esta palabra, sincero, verdadero, transparente, leal, honesto, que podemos confiar en él. Pero viene de estas dos palabras de carencia, sin, y la palabra cera. La cera que se empezó a usar seguramente fue la de abeja, ¿verdad? Entonces, en el tiempo antiguo, si una vasija de barro se rajaba, entonces la iban a tirar, no, ahorita la reparamos. Entonces buscaban la rotura, le ponían la cera de abejita, tapaban bien la rotura, la pintaban, aquí no ha pasado nada. Pero no era una vasija auténticamente exacta, ¿no? Realmente era compuesta. Entonces aquí la palabra lleva sin parches, ¿sí? Que tú seas sincero, irreprensible, ¿sí? Sincero, ¿verdad? Esa es la bendición que tenemos. Si vives en esa forma, pues jamás tienes ninguna acusación, y yo quiero decirte esto, ni del diablo. Amén. Porque vives sincero, como dice el verso que acabamos de ver, irreprensible y sincero. Toda esta carta, como les decía, nos exhorta a vivir en esa perspectiva de gratitud a Dios. Pablo estaba muy agradecido. Yo les dejo de tarea, vamos a estar pasando sobre esta carta, que leas la carta completa una y otra vez. El apóstol Pablo se metió en un aprendizaje tremendo y él dice, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación, porque el ser humano es descontento, ¿no es así? O sea, por naturaleza, ¿qué es el hombre? Descontento, ¿sí? Hay gente que puede tenerlo todo, o sea, financieramente, y está descontenta, y otros están descontentos porque no tienen. Entonces, disfruta la vida hoy. A lo mejor mañana ya te fuiste. Debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos ahora, ¿no es así? No estar peleándonos ahí en nuestro interior o con otros. Pablo dice, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. ¿Dónde estaba? Estaba de vacaciones en Acapulco, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Estaba en la cárcel. Había soldados, había militares, lo estaban cuidando. Pablo, no te salgan de allá, aquí Pablo, estás escribiendo tus cartas, ya apúrate, ya terminó el tiempo para ti.
Sin embargo, vemos un hombre que se levantó una estatura y deja una herencia a un pueblo celoso de buenas obras, que es el pueblo de Dios, ¿verdad? Así es que, amados hermanos, que esta palabra quede grabada en el corazón. Para mí el vivir es Cristo. O sea, dale la gloria a Cristo. Él es fiel. Tus oraciones el Señor no las deja en el techo, las recibe Cristo y Él las lleva al Padre, ¿no es así? Por eso decimos, en el nombre de Cristo. Ya quítate la idea de que tus oraciones no son escuchadas. Podemos ver grandes milagros cuando le creemos a Dios, cuando oramos a Dios en esa fe. Hoy en la mañana vino por segunda vez una persona de la ciudad de Tequila, aquí un municipio que está a 20 kilómetros, vino la semana pasada, muy enferma, oramos por ella. Hoy vino, oigan, me siento mejor. Pues, gloria a Dios, ¿verdad? Volvimos a orar por él. Vaya, se llama Teresa, y que el Señor siga confirmando la sanidad. ¿Qué hicimos? Darle el mensaje de la palabra, orar por ella. Dios es el que obra los grandes milagros. Amén. Pero si nos compenetramos, como dice la Escritura, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Oremos. Padre, gracias por bendecirnos a través de tu palabra, Señor, como siempre lo haces. Señor, mete esta palabra en lo profundo del corazón y podamos ser de tu gente que vive en este propósito, así como Pablo vivió. Pablo aquí lo vemos como un prototipo de discípulo, un seguidor tuyo, Señor, para hacer las buenas obras que tú preparaste de antemano. Señor, y así queremos cumplir el propósito como lo cumplió el apóstol Pablo. Te damos gracias por la bendición de estar aquí iniciando una semana llena de la plena bendición que viene de ti, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendecidos, hermanos.